Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio donde hablaremos el día de hoy de la reforma tributaria, otro golpe a la paz social. Hoy tenemos grandes invitados, el doctor Jorge Iván González, él es licenciado en Filosofía, magíster en Economía, doctor en Economía, académico e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y también de la Universidad Externado. Muy buenas tardes, doctor Jorge Iván, ¿cómo está el día de hoy? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí señor, nosotros emocionados de tenerlo en este espacio. También nos acompaña el doctor Olmedo Vargas, administrador público, doctor en economía, fungió como rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, académico, también estuvo en cargos como el secretario de Educación departamental. Doctor Olmedo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, Ana, Pedro Pablo, Gabriela, a los amigos del diario y a toda la audiencia que nos escuche. Bueno, y como siempre, uno de nuestros grandes moderadores, líder social, economista igualmente, magíster en economía, el doctor Pedro Pablo Salas. Muy buenas tardes. Gracias por esta gran oportunidad de reunir a estos grandes invitados el día de hoy. Muchas gracias, Ana Milena, muchas gracias a Gabrielita, que está también del periódico El Diario, una gran mujer de los medios aquí en la región, al profe Olmedo y gran líder del departamento de Boyacá, aparte de una persona con muchos méritos académicos de todos reconocidos, y por supuesto a un invitado que hemos tenido acá muy permanentemente, que es el profesor Jorge Iván González, que él también hace ya casi parte del departamento de Boyacá, de tanto tenerlo acá. Además es profesor también de la UPTC y nos alegra mucho. Yo soy exalumno también del profe Jorge Iván. Entonces, muchas gracias, Ana Milena. ¿Nos daría usted paso o cómo? Sí, claro que sí. Bueno, pues la reforma tributaria, podemos hablar que en este momento es un proyecto. Hablemos de un proyecto de ley el día de hoy. Quisiera permitirme leer un pequeño encabezado de ese proyecto para que le demos apertura a este conversatorio. Entonces dice, por medio del cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y la focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales, con criterios de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia. Este es el gran encabezado que tiene este proyecto que se ha presentado y pues bueno, yo pienso que por eso estamos reunidos también el día de hoy. Grandes conceptos y queremos hablar de estos alcances. Entonces me gustaría darle la palabra al doctor Olmedo. Sí, señor. Bueno, profesor Olmedo, el profe tiene una introducción, Ana, un contexto un poco general, ubicándonos casi como en un enfoque comparativo que está pasando en otras naciones, incluso del mundo desarrollado, para mirar cómo nos leemos nosotros como colombianos en una situación, pues, que a todas luces, cuando se hacen estos análisis comparativos,
pues queda en evidencia cuál deficientes son las decisiones que se van a tomar, especialmente en materia de reforma tributaria. Profesor Olmedo, queremos escucharlo a usted entonces, y nuevamente bienvenido a este espacio de Facebook Live. Bien, mil gracias a Pedro Pablo, al periódico El Diario, por permitirnos tener nuevamente con nosotros al profesor Jorge Iván González, pues una de las autoridades en el análisis económico en Colombia, y que la opinión boyacense tenga oportunidad de escuchar también sus análisis sobre este tema que pues son muy importantes. Yo quiero hacer un contexto general y hacer una breve referencia a cómo pudiera impactar sobre Boyacá esta reforma tributaria. Por eso voy a iniciar, trataré tres puntos solamente. El primero, recordarle a toda la audiencia que cuando vino la pandemia del COVID, el gobierno nacional se apuró a tomar una serie de medidas. Y en ese sentido, lo primero que realmente hizo fue acudir a recursos públicos para financiar la emergencia que se creaba con la pandemia. En marzo ya comenzaban a cerrarse todas las actividades económicas y la población, pues teníamos que comenzar a retirarnos y tomar las precauciones necesarias para evitar ser contagiados por el COVID-19. Mientras tanto, China prácticamente venía ya con sus decisiones absolutamente rígidas propias del gobierno que actualmente rige allí, y conminó a la población, especialmente de la ciudad de Wuhan, donde supuestamente se inicia la expansión del virus, y logra en muy corto tiempo, yo creo que China, después de tomar medidas sobre el resto de las ciudades y de su país continente, en menos de 6 meses logra controlar la pandemia. Y sobre eso es muy importante señalar lo siguiente. En la discusión económica hoy se asume que es una ventaja enorme para poder despegar nuevamente en una recuperación económica el que se llegue prontamente a controlar el virus, y particularmente país que llegue más rápido a vacunar o a neutralizar el virus lo más rápido posible, pues tendrá muchas ventajas mayores sobre el resto de países. Por eso entonces quería señalar que en principio en Colombia pensamos que la cosa iba a ser rápido, porque el gobierno nacional se apuró a recoger cerca de 14 billones y medio, especialmente tanto de los fondos de pensiones como del fondo de sustentación territorial. Y esto indudablemente que preocupó a todos los colombianos, sobre todo a los asalariados y pensionados. Pero además de eso, bajó el encaje bancario a los bancos privados, y esto permitió pues un subsidio adicional, una parte, una cuota de financiamiento a la banca privada, con el propósito de que las políticas que el gobierno comenzaba a orientar de apoyar a las empresas que comenzaban a verse afectadas, pues tuvieran un apoyo financiero que parece ser, aún después de un año largo, no ha llegado a las empresas, especialmente a la pequeña y mediana empresa, y mucho menos en Boyacá, donde el 99% más o menos es microempresa, 96% es microempresa, el 2% es pequeña empresa, y el resto, que es menos del 1%, es mediana y gran empresa. Y entonces ese es uno de los problemas cardinales. En segundo lugar, quería señalar entonces que el manejo económico de la pandemia y de la crisis y la gran recesión mundial que ha creado la pandemia,
por ser un poco optimista, digamos que tiene tres protagonistas para involucrar allí a Colombia, porque estamos hablando de Colombia y de Boyacá, en este caso, que son el gran leviatán, que es la OCDE, la OCDE, que desde allí se han tratado de coordinar una serie de lineamientos y de manera particular unos lineamientos que de una u otra forma ha querido recoger Europa, no del todo. En los otros lineamientos, que aunque es de la OCDE, de la OCDE, lo del gobierno de los Estados Unidos, al llegar a la presidencia, Biden, pues asume una línea supremamente libre, más allá de las amarras de la misma OCDE. Y en tercer lugar, porque estamos hablando de Colombia, lo involucro así, que es el alumno menor que quiere hacer las tareas tal cual se las manda su patrón, la OCDE, pero que lo hace muy mal. Y entonces quiero hacer una breve comparación de las medidas que se han tomado Estados Unidos, Europa y Colombia, brevemente. Indudablemente que lo que se está haciendo en Europa, al comienzo se pensó que la política de recuperación económica, el plan de recuperación de los 750.000 millones de euros que la Comunidad Europea autorizó, aprobó, y que lamentablemente por diversas circunstancias también de una mirada política y una mirada económica, el gobierno alemán cuestionó y paralizó, y es la hora, un año después, que no se ha desembolsado un solo céntimo de euro, con el propósito de apoyar las diferentes medidas de cada uno de los 30 países, 29 países de la Unión Europea, con el propósito de acelerar la recuperación económica. Esto ha llevado a que países como España, Italia, en menor medida Grecia, es decir, los países del sur de Europa, comiencen a ver grandes dificultades allí y entonces tengan que recurrir al estatuto de la Unión Europea, de la conformación sobre control de la estabilidad fiscal, para que no se les apliquen las medidas por las diferentes emisiones o medidas que violentan un poco el régimen fiscal y en particularmente la relación deuda-PIB, que en este momento en el caso de España llega a más del 120%, no obstante que el déficit fiscal en este momento está un poquito menos del 3%. En el momento en que esos dos indicadores se cumplan, el gobierno español, como los otros gobiernos, particularmente Italia y Francia, tendrían que aplicar la cláusula de salvaguardia del Tratado de la Unión Europea con el propósito de poder hacer los desembolsos y las financiaciones por fuera de los marcos fiscales institucionales. Es decir, que la no aplicación de estos recursos de emergencia que aprobó la Unión Europea conllevaría a que gran parte de las normas de estabilización fiscal, que es lo que le da sentido a la Unión y el control sobre la cotización del euro por parte de cada país, implicaría que comienza a desmoronarse esa situación, y eso es algo que está preocupando hoy enormemente a los europeos, particularmente a los gobiernos de España, Francia, Italia, Grecia, en alguna medida a Portugal y a algunos de los países de la Europa Oriental que ingresaron tardíamente a la Unión Europea. Esa lentitud en la aplicación de los recursos para orientar a la recuperación económica de Europa, indudablemente que ha tenido que ser suplida por recursos propios de cada uno de los estados, acrecentando entonces
la emisión monetaria y todas aquellas variables que entran a afectar la estabilidad de la relación euro-país con respecto a la cotización comunitaria del euro, y eso está creando serios problemas. Pero además de eso, el Brexit le ha creado a Europa situaciones muy difíciles, las cuales pues están mirando cómo resolver, y particularmente la Gran Bretaña pues está creando también situaciones difíciles hacia Europa en relación a los convenios de pesca marítima y otra serie de ventajas que antaño tenía Gran Bretaña cuando estaba en la Unión Europea. Esa misma situación se la quieren aplicar hoy a Suiza, lo cual sería una gran catástrofe para las relaciones dentro de la Unión Europea, porque supondría perder otro aliado importantísimo dentro de la necesaria estabilidad política, económica y fiscal que requiere tener Europa. El segundo elemento es la situación interesantísima que está creando el gobierno de los Estados Unidos. Pareciera que el gobierno de Biden, especialmente por su ministra de Hacienda, de Finanzas, la señora Janet Yellen, estaría rompiendo prácticamente no solo los paradigmas en el manejo fiscal de los Estados Unidos y del mundo entero, sino estaría rompiendo los paradigmas en las diferentes nociones teóricas de la economía que hasta ahora venían siendo vigentes, y particularmente con el gobierno conservador de Trump, que aplicó a tabula rasa pues todas las medidas neoliberales posibles dentro de como un propósito supuesto para darle nueva vida allí a las políticas neoliberales para hacer recuperar el protagonismo económico de los Estados Unidos, cuestión que no lo logró, y que por el contrario el gobierno de Biden lo encuentra en una situación bastante calamitosa, y en particular en su competencia internacional con la economía china, con la situación política en el cercano y el mediano oriente, particularmente las guerras de Siria, el problema de Afganistán, etcétera, que ha comenzado a resolver Biden de una manera interesante. Por ejemplo, volver al acuerdo nuclear, quitar las tropas de Afganistán, darle un tratamiento diferente al conflicto sirio y al conflicto con Irán. En fin, pienso que es una ruptura fundamental con la política guerrerista de Trump y de todo el reaganismo que estuvo vigente hasta este momento. Pero en la parte económica, lo más interesante es el plan de recuperación económica multitrimillonario, como lo llaman en Estados Unidos, que aquí sería billonario, porque indudablemente lo que ha hecho el gobierno Biden y lo que está proponiendo hacer es ni más ni menos que volver a recuperar el papel del Estado como el ente que entusiasma y puede darle nuevos alientos a la economía de un país, y en este caso a la economía mundial, y es su proyecto por algo más de 5 billones de dólares, de los cuales 1.600 están ya siendo distribuidos, 1.600.000.000.000 están siendo distribuidos en una renta a las personas adultas de los Estados Unidos por valor de $1.400 por una sola vez, lo cual supondría que ese 1.600.000.000.000 de dólares estaría moviendo enormemente el mercado y estimulando la recuperación tanto del consumo, de la demanda agregada en general, como de la producción. Y este elemento es muy importante porque comienza a ser uno de los elementos de ruptura, tanto con el enfoque de la OCDE como con el enfoque europeo, y mucho más particularmente con el enfoque de un país como Colombia. En ese sentido, el otro proyecto de gran dimensión es
algo que va a entrar a discusión esta semana en el Senado de los Estados Unidos, y es un proyecto para financiar la infraestructura física bastante deteriorada hace ya mucho tiempo en los Estados Unidos, infraestructura social, particularmente de centros de salud, hospitales, de colegios públicos, de todo esto, que lleva a que finalmente sea un plan de inversión a corto y mediano plazo con el propósito de inyectarle muchísimos recursos a la economía estadounidense, recuperar el protagonismo a nivel internacional. Pero un elemento que los diferencia enormemente tanto de Europa como en este caso de Colombia es su osadía de volver a crearle, de aumentar el impuesto de sociedades y además el impuesto a la renta de los socios de las empresas de sus dividendos. Y esto supone entonces que su proyecto financiero no solamente está rompiendo los paradigmas teóricos en economía, sino que está volviendo a dar confianza en la posibilidad de que el Estado indudablemente cumple una función dinámica en orientar el rumbo y el sentido de la economía, el bienestar de la población, que es a lo que más le está apuntando de esa manera, más allá del propósito general, que es recuperar el protagonismo de la hegemonía mundial de la economía americana a nivel general. Bien, y finalmente en el caso colombiano, pues valdría la pena recordar eso, que ya el gobierno colombiano le había echado mano a 14.6 billones de pesos que no tenía y que no es una deuda pública en general, que eran recursos que tenía el Estado allí, que aunque pertenecen de una u otra manera a algunos entes públicos, él podía disponer. De la misma manera, lo del financiamiento a la banca privada, gran parte de los recursos de esos 14.6 billones se le otorgaron a la banca privada, se le dieron con el propósito de que financiara los proyectos de apoyo a las empresas, sobre todo a la nómina de las empresas que tenían más de 5 trabajadores, lo cual en el caso boyacense, fíjense ustedes que deja por fuera de ese subsidio al 96% de las empresas boyacenses que son microempresas, que ni siquiera son pequeñas empresas. Y entonces, estas empresas en Boyacá pues se ven terriblemente afectadas porque la mayoría de ellas, tanto las micro, que son 96%, más el 2.6% que son las pequeñas, pues son empresas familiares. Y entonces aquí lo que se está afectando no es solamente a una empresa, sino se está afectando a un patrimonio familiar. Y eso es lo que quiero resaltar. Por eso es necesario que el gobierno departamental y los gobiernos locales, además de los programas que tiene el gobierno nacional que no han llegado a Boyacá, pues también le metan platica a esto. Y creo que el gobierno departamental tiene un fondo financiero allá atesorando, como en los viejos sistemas de fondos de reserva, atesorando dinero que no está sirviendo para nada y que bien podría servir como un apalancamiento para, en este momento, apoyar esa micro y pequeña empresa en Boyacá que no ha sido beneficiada con los programas del gobierno nacional. Muchas gracias, es un profe. tema fundamental que el gobierno departamental tiene que hacer. Lo mismo los gobiernos locales, especialmente de las ciudades, creo que tienen allí unos pequeños recursos, sobre todo por vía de recursos de ciencia y tecnología, que pudiera ser aplicable y luego con de la reforma que tuvo la ley de regalías, ellos pueden disponer de algunos recursos, obviamente bien planeado, bien organizado, bien consensuado, para apalancar la economía regional. Bueno, profe, En ese muchas sentido, gracias. pienso que además de esos temas, el hecho de que pongan a tributar a las personas con más de 2.4 millones de pesos
pues es indudablemente ampliar la base tributaria cuando a las grandes empresas no se les toca ni un pelo con el propósito de que hagan también algunos sacrificios en recuperar la economía y al contrario, las magras utilidades que ellos tienen, pues no se les toca en ningún sentido. Luego, pienso que es un enfoque inverso al que manda la OCDE como al que está aplicando Europa y mucho más precario y pobre en el enfoque que el que está aplicando el gobierno de los Estados Unidos. Perfecto. Me parece que ese es un ingrediente grave que tiene esta reforma, amén de los otros aspectos sobre los cuales no quiero profundizar porque preferí que el profesor Jorge Iván González nos ayude a hacer toda esa interpretación. Muy Le bien, agradezco profesor. a Pedro Pablo Diario y desde luego la compañía que puedo tener aquí del profesor Iván González. Claro que sí, profe Olmedo, muchísimas gracias por sus valiosos aportes. No se nos vaya ahí porque vamos a estar resolviendo inquietudes que nos puedan surgir en el chat. Entonces, de verdad que muy valioso el enfoque porque nos deja pues en un punto de análisis que ya el profesor Jorge Iván nos va a entrar a explicar un poco, complementando los análisis macro, digamos, de orden global del profesor Olmedo. Yo le había pedido al profesor Jorge Iván que nos hiciera como una disertación sobre eso que ya, digamos, es parte del contenido del proyecto de ley que tiene que ver con los gravámenes, cómo se distribuyen esas cargas en materia tributaria sobre salarios, sobre renta, sobre capital, sobre patrimonio, sobre riqueza, pero muy en particular le habíamos dicho, profe, déjenos una lectura también, cómo impacta esto de los servicios públicos, el alza de la gasolina, que va a tener unos impactos muy fuertes, ya no solamente directos, sino indirectos, y que hiciéramos una mirada, ya que el departamento de Boyacá es un departamento con vocación agrícola, cómo impacta el incremento de los insumos que va a tener esta cantidad digamos, de costos indirectos sobre materias primas, cómo le va a pegar a los costos de producción en departamentos que tienen vocación agropecuaria, que nos parece muy desafortunado en un momento de crisis, en un momento de debacle económico donde el sector agropecuario en los 2 primeros meses es el que ha tenido un crecimiento negativo mayor que los demás sectores de cerca del 8%. ¿Cómo es posible que un gobierno, digamos, tome decisiones de choque prácticamente para aniquilar prácticamente la poca sobrevivencia económica que tenemos en regiones como el departamento de Boyacá? Queríamos, profesor, dejarle pues a usted estos micrófonos aquí con el permiso de mis dos compañeras Ana Milena y Gabriela, para que el profe Jorge Iván nos introduzca en este profundo debate, incluso que va a movilizar, parece ser muy fuerte a los colombianos el 28 de este mes. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias al diario por la invitación. Muchísimas gracias al colega Olmedo, con quien he tenido la oportunidad de compartir muchas de estas ideas. Y me alegra mucho tener esta cercanía virtual con Boyacá, con el diario. Como decía Pedro ahora, pues he estado muy vinculado a la UPTC. Entonces yo quiero tocar algunos de los puntos que menciona Pedro a raíz de la propuesta que acaba de hacer el gobierno de reforma tributaria. Gran parte del contexto internacional ya lo ha presentado Olmedo, entonces estoy de acuerdo con él. La forma como se ha hecho el gasto público en los países europeos es muy diferente a como nosotros la hemos hecho. Nosotros hemos sido bastante michicatos y el Estado colombiano es un Estado bastante pequeño frente a las necesidades que tenemos. Entonces voy a combinar estos dos elementos, el tema de tributación y el tema de gasto público. Todos estamos de acuerdo con esto. Estas son frases de cajón. Todos decimos
Colombia es un país muy inequitativo. Todos estamos de acuerdo en que Colombia es un país muy desigual. Y lo repetimos de mil maneras. El gobierno también lo dice, no solamente este gobierno. El gobierno Santos también lo decía. Si ustedes miran los títulos de los planes de desarrollo, en todos se reconoce que Colombia es una desgracia desde el punto de vista distributivo. Pero también, como se decía ahora, en la práctica hacemos muy poquito. Todos aceptamos, y lo dice la exposición de motivos de la propuesta de reforma tributaria, que los impuestos tienen que ser progresivos. Ahora, no solamente Colombia es un país desigual, el mundo es muy desigual. Este embudo, pues vale la pena decirlo una y otra vez, es el embudo que muestra Oxfam, el quintil más pobre tiene el 1.4% del ingreso global del planeta Tierra, mientras que un grupito, el quintil más rico, tiene el 82,7%. Y si usted pasa del quintil al centil, y pasa al 1 por 1000 y pasa al 1 por 10.000, pues la concentración va siendo cada vez más fuerte. Este es un tema que a nivel nacional es evidente, a nivel internacional va siendo cada vez más claro. Este es un cuadro que presenta la exposición de motivos del proyecto de reforma tributaria. Entonces, ahora que Pedro decía, ¿qué vamos a hacer? Pues el gobierno reconoce el problema. A mí lo que me impresiona con todo esto es que el diagnóstico es clarísimo. Este es el coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias y después de impuestos y transferencias. Este es un tipo de cuadro que se ha hecho muy popular, sobre todo después de que nosotros estamos en la OCDE. También lo decía Pedro al principio. Gracias a que nosotros estamos en la OCDE se pueden hacer estas comparaciones. Entonces, fíjense en los países europeos. Los países europeos, Francia, por ejemplo, tiene un coeficiente de Gini antes de impuestos y de transferencias de 0.45. Y después de impuestos y transferencias lo baja de una forma brutal, a 0.3. Un país como Austria pasa el Gini de 0.42 a 0.28. Es decir, la política fiscal, que es la conjunción de impuestos y transferencias, logra bajar el Gini. Miren a Colombia. Colombia no baja el Gini. ¿Y por qué no lo baja? Porque usted le da a un hogar la plata de Familias en Acción y se la quita con predial o se la quita con IVA. Entonces, a mí me impresiona mucho que el proyecto de reforma tributaria empiece con este cuadro. Este cuadro no es de los partidos socialistas de Europa. Este cuadro es del gobierno colombiano presentando el proyecto de reforma tributaria. Es decir, Duque reconoce que en Colombia hay un problema monumental. Y es que, en primer lugar, usted tiene una distribución de entrada que es pésima. Fíjense que este es de las más altas. Y no solamente es alta, sino que usted no es capaz de bajarla a través de la combinación de impuestos y subsidios. Es decir, usted no es capaz de bajarla a través de política fiscal, a través de la combinación de las transferencias y de los impuestos. Y a pesar de que el diagnóstico es claro, lo que decía Pedro al principio, lo que decía Olmedo,
la reforma tributaria no va a cambiar esto. La reforma tributaria va a agudizar el problema. Esto lo hizo la Comisión de Expertos Tributarios, que lo retoma otra vez la exposición de motivos. El 10% en Colombia, el 10% de personas más ricas tienen el 51% del ingreso. Pero el 1% tiene el 48%. Y el 1 por 1000 tiene el 44% del ingreso. El 1 por 1000 tiene el 44% del ingreso. El 1 por 1000, pues hay un cierto acuerdo en que lo llamamos los super ricos, después de los trabajos de Spitia y de Garay. Los super ricos son el 1%, los super ricos son el 1 por 1000. Entonces hay que mirar a este grupo, al 1% y al 1 por 1000. El 1% del 1 por 1000 que concentran casi el 50% del ingreso de este país. Como decía Olmedo, no son tocados. No hay ningún mensaje en la reforma tributaria, en el proyecto, que efectivamente los afecte. Aquí ni siquiera está el decir 9, aquí están, esto es la división al interior del decir 10. Y esto también es la comisión de expertos. Algo de esto mencionaba Pedro en el último momento. La comisión de expertos divide por centiles. Yo creo que es un avance medir por centiles. Ahora, ¿qué pasa con los centiles últimos? Que gran parte de sus ingresos son ingresos de capital. Nosotros, los profesores de la UPTC, de la Nacional, estamos por aquí. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que la mayor parte de nuestros ingresos son ingresos laborales, que es el azul. Ahora, cuando usted recibe la mayor parte de sus ingresos por relaciones laborales, pues sencillamente usted termina tributando, porque usted no puede evadir nada, o porque sencillamente hay una tributación clarísima para ingresos laborales, mientras que no hay tributación para ingresos de capital. Ahora yo vuelvo a decir, lo impresionante de esto es que lo reconoce el gobierno. Vuelvo a decir, estos no son cuadros que hizo la izquierda. Son cuadros de la comisión que presentó el gobierno. Y son cuadros que se reconocen en la exposición de motivos. Y esto es mucho más aberrante. Otra vez, no son cuadros míos ni de Pedro. No son cuadros de profesores de izquierda de la UPTC. ¿Y qué dicen estos cuadros? Que los súper ricos tienen una tarifa efectiva del 2.2% de impuesto a la renta. Estos días circuló una columna de Kalmanovic, una columna vieja de Kalmanovic. Cuando era senador, Uribe presentó su declaración de renta. Y entonces Salomón le hace el cálculo de la tarifa efectiva. La tarifa efectiva de Uribe es 3.1%. Cuando usted coge la tarifa efectiva de Pedro, de Olmedo y la mía, eso le da 12, 14, 15%. ¿Por qué la reforma tributaria no coge a estas personas? Con tarifas del 4%, 4, vuelvo a decir, este cuadro no es mío, este cuadro no es de la izquierda, es del gobierno. Si esto es así,
¿Por qué no se entró la tributación en este rango? Esta es la Comisión de Expertos Nacionales, la Comisión de Expertos de hace 4 años, que vuelve sobre lo mismo. El 1% tiene el 20% de la riqueza y el 1% que tiene el 20% de la riqueza solo tributa sobre el 11%. El 88% de la riqueza está en ingresos de capital, en derivados financieros, en acciones que no tributan o tributan muy poquito. Entonces los más ricos sencillamente tienen un componente no grabado del 88%. Ahora Pedro decía, ¿qué hacemos con el campo? Si los problemas distributivos son graves a nivel nacional en el campo, estas son las conclusiones de la lectura del Censo Agropecuario del 2014. Entonces Pedro dice, Boyacá es un departamento agropecuario. Miren la situación de concentración de la tierra en Colombia. El 71% de los productores está en fincas de menos de 5 hectáreas, son fincas pequeñas. Y ocupan el 3% del área, la bolita es el 3%, es el área. Es decir, el 71% de los productores están en fincas pequeñas y ocupan el 3% del área. Y el 0.2% de los productores está en fincas de más de 1.000 hectáreas y ocupan el 60% del área. Una distribución de estas nunca la tuvo Europa en el siglo XX. Es posible que la haya tenido en el siglo XIX. Cuando usted tiene una concentración de la tierra tan absolutamente descomunal, donde el 0,2% de los productores tiene el 60% del área, y no hay ninguna mención, ninguna, en la propuesta de reforma tributaria sobre el tema de prediales del suelo. Fincas en los valles de Sinú y San Jorge, las zonas más productivas y de mejor tierra del país. Fincas con una vaca por hectárea de ganadería extensiva, que están tributando el 2%. ¿Por qué no las ponemos a tributar el 35%? O las ponen a producir, pero no podemos aceptar ganadería extensiva. Esto es aberrante. Y uno dice, ¿por qué sobre esto no hay nada? ¿Por qué sobre esto no se habla en el proyecto de reforma tributaria? Y este es un tema en el que el gobierno ha insistido mucho. Es la distribución entre personas naturales y empresas. En Colombia, que es el azul, las personas naturales aportan el 6% de la tributación y las empresas el 26%. En los países de la OCDE, las personas naturales aportan el 24% y las empresas el 10%. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Como en Colombia, las personas naturales aportan el 6% y las empresas el 26%, entonces hay que aliviarle la carga tributaria a las empresas. Y hay que aumentar la carga tributaria a las personas naturales. ¿Cómo? Pues obligando a personas que se ganan 1.600.000, 1.800.000, 2 millones, 2.200.000, a que paguen impuestos a la renta. Si esas personas de 2 millones de pesos mensuales pagan impuestos a la renta, pues ampliamos la participación de las personas naturales.
Es decir, el gobierno pretende que personas que se ganan un poquito más allá del salario mínimo empiecen a pagar impuesto a la renta. Ahora, ¿por qué en Colombia, por qué en la OCDE esto es así? Pues por una razón muy sencilla, porque el ingreso promedio de la OCDE es mayor y porque en la OCDE de alguna forma los ricos pagan. Es decir, los ricos pagan impuesto, obviamente, la participación de personas naturales es mayor. La conclusión de Colombia es que como esta participación es tan bajita, o sea, la conclusión no es, entonces obliguemos a los ricos a pagar impuestos para que la participación de personas naturales sea mayor. No, la conclusión es, como la participación de personas naturales es tan bajita, entonces ampliemos la base a personas que ganan 2 millones de pesos, 2,5 millones. En cuanto al IVA, este es un cálculo de Luis Jorge Garay y Espitia, el decil 10 es el más rico. Entonces, como porcentaje del ingreso, el decil 1 más pobre paga por IVA, o pagaría con la reforma el 11%, y el decil 10 pagaría como parte de su ingreso el 8%. Conclusión, el IVA es un impuesto regresivo. La compensación de la que habla el gobierno no va a ser suficiente. Estos son los impuestos progresivos que tenía Europa. Pongo este cuadro como recuerdo. Este es un cuadro de Piketty. Mientras Colombia está hablando de impuestos marginales en el último rango del 25-28%, cuando se desarrolló en Europa el estado del bienestar después de la Segunda Guerra, fíjense las tarifas de impuestos. Alemania tenía unas tarifas de impuestos del 90%. Inglaterra, tarifas marginales del 98%. A finales de los 80 todavía Inglaterra tenía tarifas del 98%. En Europa todas estas tarifas cayeron, pero están en alrededor del 50%. Esto es lo que uno podría llamar todos estos años de política liberal, digamos, de no regulación y no intervención del Estado. Ya Olmedo hacía algún comentario sobre esto, pero la situación en el mundo es dramática. Acabamos con los estados de bienestar. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Estos cuadros son una combinación del marco fiscal y de la exposición de motivos de la reforma tributaria, que nos vamos a mantener el 14% de tributación hasta el 2031. Es decir, para el gobierno no hay necesidad de aumentar de manera significativa la tributación. La reforma tributaria va a permitir volver a estos niveles. En este momento los niveles de tributación cayeron. Entonces la idea del gobierno es volver a estos niveles, que son niveles muy bajitos. América Latina está en 23-24%. La Unión Europea en general está en 37-38%. Hay países como Francia en 55%. O sea que esto es ridículo. Este es el gasto de nosotros, el gobierno, de manera absolutamente ingenua. Y lo vuelve a hacer en la reforma del proyecto de reforma tributaria. Pretende que el gasto lo podamos llevar en 2031 al 18,5% del PIB. Es decir, que el gasto siga bajando cuando ya, vuelvo a decir lo que dije al principio y lo decía también Olmedo, tenemos un gasto absolutamente pequeño de un estado raquítico. Este es el balance fiscal que presenta la exposición de motivos. Obviamente el balance fiscal se agravó, pero se ha agravado en todos los países del mundo, que no nos venga a decir Carrasquilla, que es que no tiene plata para la semana entrante. Tenemos 58.000 millones de dólares de reserva. Y tenemos un Banco de la República que puede hacer operaciones de financiamiento con el gobierno nacional.
como lo está haciendo el Banco Central Europeo, como lo está haciendo el Banco de la Reserva Federal? ¿O de dónde salió todo ese montón de plata del que hablaba Olmedo? Lo que decía Olmedo son trillones. Los gringos hablan de billones porque los gringos tienen el billón de 9 cifras. Pero en términos de nosotros estamos hablando de una cantidad enorme de recursos. ¿Cómo se hace eso? Imprimiendo billetes de dólar. ¿Cómo está haciendo el Banco Central Europeo? Stiglitz y Krugman está diciendo, mire, por ahora no nos preocupemos por esto. Que los bancos centrales emitan. Ahora, la proyección ingenua, absolutamente ingenua, del gobierno es que la deuda pública puede bajar. En este momento el saldo de deuda pública, miren lo que aumentó el saldo de deuda pública. Y no es solamente con Duque. Aquí también tiene que responder la administración Santos. La administración Santos hizo un pésimo manejo de la bonanza. La deuda pública pasó del 34%, el saldo de deuda, al 65%. Ahora, ¿cómo la vamos a bajar? Con el decreto absolutamente estúpido que sacó el gobierno la semana pasada de reducción del gasto. Esto no se puede bajar, no se puede bajar. O sea, el saldo de deuda va a seguir creciendo. El gobierno sueña con que lo pueda bajar en el 2031 al 42%. Uno podría titular la segunda parte de este gráfico el gran sueño carrasquillesco. ¿Quién le cree esto? Ahora, ¿por qué hacen esta gráfica? Pues porque le tienen que mostrar algo a las calificadoras de riesgo. La Comisión del Gasto estaba diciendo lo que también decía Olmedo, hay que gastar más y mejor. Eso lo dijo la Comisión del Gasto en 2017, que no le han parado bolas. Que es muy distinto a lo que dijo la Comisión Berbier en 1982. La Comisión Berbier dijo el gasto es suficiente, lo que necesitamos es gastar mejor y estimular y crear incentivos. Entonces, la Comisión de Expertos también reconoce que el sistema tributario colombiano no tiene los ingresos suficientes para cumplir con las necesidades legítimas de sus ciudadanos. Lo hemos visto de una forma absolutamente dramática durante la pandemia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a alternativas. Renta básica universal. Recordemos los trabajos de Van Paris. Traigo la carátula del libro de Van Paris, Libertad Real para Todos. Libertad real para todos y para hacer lo que queramos. Aún para surfear en las playas de Malibú. Que esta fue una gran discusión de Van Paris con Rawls. Si la renta básica tendría que permitir la financiación de los surfistas de Malibú, y le dice Van Paris, sí. Esta es la propuesta de los congresistas, Iván Marulanda. El gobierno también está empeñado y hay algunos cuadros de transferencias en la propuesta de reforma tributaria. El gobierno ya ha aceptado que de alguna manera tiene que garantizar unos ingresos permanentes. En la propuesta de los senadores se dice que un hogar de una persona debería recibir mensualmente 320.000 pesos. Y esto va subiendo. ¿Por qué 320.000 pesos? Porque es el límite de la línea de pobreza. Esto iría subiendo hasta 470.000 pesos por hogar, hogares de más de 6 personas. Esto podría cubrir 7 millones de hogares. Es decir, estamos hablando de casi 28 millones de personas. Y esto costaría al mes 3 billones de pesos. Al año 37 billones de pesos, que equivalen a 3.8% del PIB. Es decir, esto se puede financiar. Esto no es que estemos hablando de unas cifras locas. 3.8% del PIB se puede financiar. Entonces sí tenemos que avanzar hacia acá.
de alguna forma el gobierno lo reconoce, y cuando presenta la primera gráfica que les decía, pues de alguna forma lo está aceptando. Ahora, el problema del gobierno es que quiere que esto se financie otra vez con clase media y no con los ricos. Y termino con el sueño de Piketty. En el libro de Capital e Ideología, Piketty dice, tenemos que ir más allá de la renta básica, tenemos que ir hacia lo que él llama un socialismo participativo, en donde no es el Estado el propietario de las empresas, sino que los trabajadores tienen que decidir sobre la empresa. Lo que dice Piketty es, movamos esto, digamos, este es el Gini que da el mercado. Este es el Gini antes de la política fiscal. Lo que dice Piketty es que si hacemos la distribución desde la empresa, desde la propiedad de la empresa, pues bajamos estos Ginis de entrada, antes de la política fiscal. Y entonces propone esa idea absolutamente audaz del socialismo participativo que se basa en dos pilares: propiedad social y división de los derechos de voto en las empresas, y propiedad temporal y circulación del capital. Usted no tiene por qué mantener unos recursos exagerados. Es decir, ¿qué puede hacer Jeff Bezos con 190.000 millones de dólares? ¿Qué puede hacer Musk con 160.000 millones de dólares? Entonces lo que dice Piketty es, listo, reconozcámosle a los talentosos. ¿Cuánta plata necesita usted, Jeff Bezos, para vivir súper bueno? Dígame cuánto necesita. 10.000 millones de dólares. Bueno, yo le doy 10.000 millones de dólares. La casa de Jeff Bezos en Los Ángeles es de 100 millones de dólares. $1 millón es una casa de 4.000 millones de pesos. ¿Qué hace usted con una casa de 100 millones de dólares? ¿Cuánto necesita usted, Piketty? ¿Cuánto necesita usted, perdón, Bezos? 10.000 millones de dólares, listo. Pero le quedan 100 millones de dólares. Por eso la importancia, en eso Biden ha sido muy bueno. Biden ha sido pésimo en temas como el glifosato, pero es muy bueno en decir, el salario mínimo no hay que aumentarlo el 10%, el salario hora no hay que aumentarlo el 10%, el salario hora hay que duplicarlo. Y Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericano, y Biden están proponiendo un impuesto internacional para todas estas grandes multinacionales, que es un impuesto que ha defendido Piketty, que Google y Amazon paguen en cualquier esquina del mundo. Con esto entonces termino, Pedro, diciendo, es muy curioso que el gobierno reconozca, uno no sabe si es parte del discurso, que el gobierno reconozca claramente el problema, porque a mí sí me impresiona el diagnóstico que se hace en la exposición de motivos. Y vuelve a decir el gobierno, es que este país es muy desigual, este país es un desastre. Pero entonces los impuestos son para clase que esté en el límite de la vulnerabilidad, porque es que un hogar que gane 2 millones de pesos está en el límite de la pobreza. Bueno, gracias Pedro, gracias Ana, gracias Olmedo por la posibilidad de esta presentación. Muchísimas gracias. El sonido. Profe, muchas gracias. Sabemos que usted tiene su clase a partir de ahora y lo queremos dejar y despedir aquí con un fuerte abrazo. A las 6, les agradezco muchísimo. Bueno, ahí quedan a Olmedo usted. Y Pedro para responder. Olmedo, Pedro y yo coincidimos en muchos de esos temas. Gracias, les agradezco profe. Muchísimo al diario a usted, y bueno, al profe Olmedo también muchas gracias, Ana, porque somos de derechos humanos y tenemos la jornada del 28 y cogemos para allá.
Listo, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes, muy Gracias. amable. Gracias, profe Olmedo y profe Jorge Iván. Gracias, Pedro. Gracias, Ana, Gabriela, a Pedro, Pedro Esaú del diario. Muy amables. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, doctor Olmedo, por su tiempo. Muchas gracias por esa apertura, por esos aportes. Y bueno, esperamos tenerlo en otra oportunidad también. Y al diario, muchas gracias por este espacio. Entonces, pues bueno, que tengan todos una muy buena tarde y estaremos pendientes de cómo continúa la jornada y las actividades con ocasión de la reforma tributaria. Que estén muy bien. Feliz tarde.